Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Cuando lo encuentre me indica con un amén para saber que lo tiene. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Dice la palabra del Señor, creo que la mayoría lo tenemos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero que hoy por favor me escuche y se la quiero leer en la Nueva Traducción Internacional, que tiene palabras más acordes al lenguaje que usamos hoy. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Te pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu palabra y que nos edifique, que cada uno, Señor, de los que estamos aquí seamos edificados, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor, para nosotros, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia. Me pongo, Señor, en tus manos, que mi vida, bendito Dios, sea un instrumento en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hemos iniciado el año con el lema Operación 2020, rescatando a la familia. Y hablando acerca, o que sepamos la importancia de que las familias sean lugares a donde se está sembrando la palabra del Señor, a donde se están sembrando valores cristianos. Por eso el tema de hoy es los valores cristianos en la familia. El título del mensaje es Padres Intencionales. Padres Intencionales. Y vamos a estar hablando un poco acerca de la dinámica familiar. Si hay hijos aquí, no diga, entonces el mensaje no es para mí. No, porque usted también es parte de la familia. Y si hay gente adulta que no tiene, que no está casada o que no tiene hijos, tampoco. La familia es un término que cambia bastante dependiendo de la cultura, y en la Biblia se nos enseña también que todos los que hemos venido a Cristo formamos parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Amén. Ese amén es como que si unos no quisieran formar parte de la familia de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Así que el mensaje es para todos nosotros. Sabemos que vivimos en tiempos en los que estamos batallando, tal vez hoy más que nunca, no porque sea reciente, pero quizás porque los medios
como se han proliferado hoy, como el internet, los medios sociales y otra cantidad de cosas, han ayudado, ¿verdad?, a que sintamos más fuerte el ataque de las filosofías del mundo, de las corrientes del mundo. Pero no es que sea nuevo. La única diferencia es que hace 100 años no había emails, no había Twitter, no había Facebook, ¿verdad? No habían satélites que hoy nosotros vemos que una persona, ¿verdad?, está al otro lado del mundo. Encendemos la televisión y el de la noticia dice, bueno, vamos a ir con nuestro corresponsal que está allá en Japón, ¿verdad? Antes no se podía hacer eso. Ahora sí. Y esto ha ayudado a que el ataque que nosotros como familia, como iglesia del Señor, sentimos del mundo, lo sintamos más presente, como que está ahí cerca de nosotros. Y es debido a esto. Pero necesitamos nosotros entender, en primer lugar, que estamos urgidos de que se enseñen los valores cristianos en nuestras familias. Esto es una urgencia, no es una sugerencia, no es algo que podemos decir, bueno, sí, los valores cristianos. No, urge, es importante, hoy más que nunca, que nuestras familias estén siendo permeadas por el Evangelio. Amén. Y siempre ha existido también esta urgencia, porque las familias siempre han sido pecadoras y disfuncionales desde el principio de todas las cosas. Siempre. Es cierto que hay veces nos dan ganas de decir, no, esta es una buena familia, esta y aquí y allá, pero lo hacemos y lo decimos porque utilizamos los estándares del mundo para hacerlo. Y claro, bajo el estándar del mundo, vea, cualquiera. Si ese es como que, bueno, tengo confianza con mi hermano Sergio se ponga a la par mí y diga, bueno, yo soy más alto que Octavio, pues sí, es el estándar de él. Pero si traigo a Michael Jordan va a ser más grande que él. ¿Me explico? Entonces, con la familia tendemos a hacer lo mismo. Y de hecho el mundo, uno de los objetivos principales es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base, es la estructura base de la sociedad. Y le tengo otra que tal vez no sea noticia, pero la familia es la base de la iglesia también. Nosotros, esta congregación está compuesta por familias. Ahí abajo están los hijos de muchos. Aquí puede que estemos con nuestro cónyuge. Entonces, la iglesia también está conformada de familias. Y nosotros no podemos pensar que la palabra de Dios no va a hablarnos referente a esto. Entonces, nosotros debemos entender en primer lugar que la familia siempre ha sido pecadora y disfuncional aún en los tiempos bíblicos. De hecho, no tenemos que ir tan lejos. La Biblia dice que el Señor creó al hombre perfecto, refiriéndose a Adán y a Eva, ¿verdad? Los creó a su imagen, a su semejanza. Pero ya sabemos lo que sucedió. El hombre cae, peca, y desde ahí nosotros ya vemos la primer crisis familiar. ¿Sí? La primer crisis familiar. Porque cuando el Señor buscó a Adán y le dijo, ¿a dónde estás? Adán le dijo, Señor, me estaba escondiendo porque estaba desnudo. Y le dijo el Señor, tú has comido, ¿verdad?, del fruto del árbol que yo te dije que no. ¿Y a dónde vemos la primera disfunción? ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Ya? Ahí comienza todo. El hombre, nosotros como hombres, los varones que estamos aquí, de hecho, nuestra naturaleza caída hace que perdamos la posición en la familia que Dios tenía planificada para nosotros. Sucedió con Adán. No pasó mucho tiempo desde que pecó, le dijo, la mujer que me diste. Queremos tirar la responsabilidad a otra gente. También después Adán y Eva pues tuvieron que salir del huerto y tuvieron a Caín y Abel. Y nosotros pudimos haber dicho, tenemos la primera historia en la Biblia donde tenemos a dos hermanos que se aman mutuamente y se quieren y se cuidan. Y resultó todo lo contrario. Ellos registran el primer homicidio y era entre hermanos.
como podemos ver, la cuestión familiar, esta crisis familiar no es nueva. ¿Sí? No es nueva. Y nos seguimos adentrando. Usted puede estar en su casa con un café, siempre he dicho, abrir su Biblia y adentrarse por el Génesis. Y después viene y el Señor llama a un hombre llamado Abraham, que después le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Bueno, Abraham estaba casado con Sara. Y Abraham mintió sobre su matrimonio con Sara por temor a perder la vida. ¿No es cierto? Sin importarle las consecuencias que esto podría traerle a Sara. Ya vea que es bien complicada la dinámica familiar en la Biblia. Y después, no le importó, los dos fueron cómplices. Abraham le dijo, mira, vos sos bien bonita, me van a matar ahí. Decí que sos mi hermana, para que, vea, me salves la vida. Porque a veces en la familia nos vemos tentados a, no, nadie te va a ver, no digas nada. Shh. ¿No es cierto? No, y aunque no diga nada, también su risa me lo confirma. Sara, después que el Señor, y eso solo es que nos contextualicemos, el Señor viene y le dice a Abraham, yo te voy a levantar a una nación de ti. Te voy a dar un hijo de Sara. Y en ti, oiga, ¿cómo es el Señor de lindo? En ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, viene Sara y dice, yo no veo nada claro, nada pasa. Y no era que estaba siendo impaciente la mujer también, si casi tenía 100 años. ¿Ya? Porque aquí no era decir, qué impaciente Sara, ella estaba anciana. Y viene Sara y dice, bueno, no veo nada claro. Entonces le dijo a Abraham, te voy a dar a mi sierva. Cometió la locura de ofrecerle a que durmiera con su sirvienta para tener un hijo de ella. Claro, escúcheme, este tipo de cuestiones en aquel tiempo, bajo aquellas normas, se miraban como normales. Agar estaba sujeta a que prácticamente pudieran hacer cualquier cosa con ellas. Pero el estándar de Dios no se ajusta a nuestras culturas. ¿Me explico, hermano? Aquí vemos gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de un montón de lugares. Pero la forma del Señor de hacer Él las cosas no se ajusta a ninguna de nuestras maneras. Él es soberano y Él no cambia sus formas. Amén. Según ella, como muchos de nosotros, Dios necesitaba ayuda para cumplir su promesa. ¿Y qué sucedió? Nosotros sabemos lo que sucedió. De hecho, hasta el día de hoy nosotros vemos los efectos de esa decisión. Una guerra continua entre hermanos, entre lo que se conoce Israel, los hijos de Israel, los hijos de Ismael. Entonces, nosotros a veces nos vemos tentados también cuando el Señor, y por eso debemos tener cuidado, cuando el Señor nos ha hecho una promesa, nos ha dicho que va a hacer algo con nosotros, esperemos. No metamos nuestra mano, ¿sí? Porque terminamos arruinando todo o retrasando la promesa. Amén. Después viene Isaac y Rebeca. Yo pensé que iban a terminar, dice algunos. No, también Isaac y Rebeca. Ambos mostraron favoritismo por sus hijos, que causó una ruptura familiar terrible. Rebeca tenía como favorito a Jacob, Isaac tenía como favorito a Esaú. Y Dios le había dicho, escuchen, le había dicho, 2 naciones hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Le estaba diciendo que el menor, el que había nacido de segundo, no el primogénito, iba a ser señor del primogénito. Entonces vino Rebeca y dijo, bueno, también yo le voy a ayudar al Señor. Y le dijo a Jacob, vas a engañar a tu papá, te vas a hacer pasar por Esaú y le vas a quitar la primogenitura. Y cometemos errores cuando hacemos ese tipo de cuestiones. ¿Y qué sucedió? Bueno, Esaú se dio cuenta, llegó donde el papá y el papá le dijo, no, ya te bendije. No, pero no era yo. Bueno, entonces fue a tu hermano. ¿Y qué hizo Esaú? Ay, ni modo. ¿Qué galán que dijo? Ni modo, dijo, voy a salir a buscar a mi hermano y lo voy a matar.
era algo terrible. Amén. Era algo terrible. Y después viene la familia de Jacob y conocemos la historia de las 12 tribus de Israel. Difícil. Es complicada la familia, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por nuestra familia, amén. Pero es complicado, es complicado. Ahora, actualmente, hablemos de nuestros días. ¿Qué está sucediendo con la familia hoy en día? Porque ese es el punto. No vamos a hablar únicamente para conocimiento sin traer aplicación en nuestra vida. Fíjense bien, actualmente, ¿con qué batallamos? ¿Con qué está batallando la iglesia? ¿Con qué estamos batallando los padres, los hijos, los hermanos? Contra la desintegración familiar. En América se estipula, aunque aquí creo que América se está refiriendo a los Estados Unidos, se estipula que casi el 50% de matrimonios terminarán en divorcios o en separación en los Estados Unidos. 50%. Eso es la mitad de la gente que se está casando. Eso es alarmante. Y ahorita no podemos decir como cuando estábamos en nuestro país, allá está sucediendo. Usted y yo estamos en medio de esta cuestión. Estamos en medio de esta sociedad. Estamos viviendo esto. Amén. Ahora, qué bueno es que para matrimonios cristianos, hoy sí está más cerca de nosotros, usted y yo, los que estamos casados, y los jóvenes solo pongan atención. Dice que se estima que solo del 15 al 20% terminarán en divorcios de matrimonios cristianos. Qué bueno que esto bajara al 0%, porque somos la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque el divorcio, amados hermanos, no es la solución bíblica. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y estamos aquí para recibir la verdad, porque esto tampoco no importa en que si somos recién casados, que ya llevamos 10 años, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con un ataque directo que está tocando nuestras puertas y nosotros debemos estar alerta. A veces venimos y decimos, no, es que el gobierno tiene la culpa, las escuelas tienen la culpa, todo el mundo tiene la culpa, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Su enemigo y mi enemigo no es el presidente, ni los maestros. Nuestro enemigo es invisible. Dice, ustedes tienen lucha contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque a veces le apuntamos a quien no es. A veces apuntamos y pensamos que ciertas estructuras son enemigas. No, el mundo sin Cristo danza al son de las tinieblas. Es que aquí no hay neutros. Por eso es que nosotros no podemos tampoco como hijos de Dios ponernos neutros. No, mire, ni tanto, ni tan malo, ni tan bueno, no. O somos hijos de Dios, o nuestra vida está en poder de las tinieblas. No hay bandos medios. Entonces, la palabra del Señor nos deja saber todo esto y no nos oculta cosas, porque Dios quiere que nosotros sepamos que Él no limita su gracia y su amor a las familias perfectas, porque no hay familias perfectas. Todos aquí venimos de distintos trasfondos, todos venimos y tal vez hayamos vivido cuestiones muy dolorosas en nuestra familia. No lo sé. Cada uno tenemos un trasfondo diferente. Pero el Señor, amados hermanos, quiere dejarnos saber que su gracia y su amor no se limita a familias perfectas, porque no hay familias perfectas. No hay. La gracia de Dios es para todas las familias. Vamos a Hechos, perdón. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2.
y versículos 38 y 40. Después de que había venido el Espíritu Santo, sobre los primeros discípulos, la Biblia dice que después Pedro se levantó. Y mire desde el 38, Pedro vino y habló con la multitud y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí viene algo que es hermoso, preciado para todos los que estamos aquí, seamos padres o seamos hijos. Miren, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, el 40, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta es una promesa grandiosa. Dios nos está diciendo que su salvación, que su promesa no es únicamente para nosotros los adultos, para nosotros los padres, sino para nuestras generaciones también, para nuestros hijos. Pedro le dijo: esta promesa no es únicamente para ustedes, es para sus hijos también. Es para que nuestra generación después de nosotros pueda conocer al Señor. Amén. Pueda conocer al Señor. Y miren lo que dice en el capítulo 16 y versículo 31, más adelante. Está Pablo y Silas hablándole al carcelero. Y esto lo leímos hace poco. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu descendencia, tú y los que están contigo, a los que estás criando, a los que estás discipulando. Amén, hermanos. Entonces, la gracia de Dios es para todas las familias. No importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa lo que hayamos sufrido. Hijos que están aquí, si han sufrido de sus padres, o los que tenemos a nuestros padres vivos, sufrimos cosas, hay salvación para nuestra familia. Hay salvación para esa relación. Padres o esposos, con sus esposas, si la relación está dañada, hay salvación. Hay restauración en el Señor. Eso es lo que significa esta palabra. Porque entonces, ¿qué gracia tiene venir al evangelio? Si Dios entonces no puede hacer nada con nosotros. Sí, porque la base, y ya vamos a llegar ahí, la base de nuestra sociedad es relacional también. Y si las relaciones fallan, usted anda peleado con medio mundo. Y resulta que, mi padre viene de un lugar en donde, si las relaciones a veces fallaban, no era que le hacía una mala mirada, sacaban el corvo y se agarraban, sí, ¿no es cierto? Eso sucede cuando las relaciones se dañan, pero el Señor nos está dejando saber que su gracia es para todas las familias. Dios claramente a través de esto nos da un llamado a ser familias que vivamos en honestidad y en integridad ante todo. Eso es lo que Dios anhela. Amén. Eso es lo que Dios anhela. Y no, de hecho, vivir de apariencias. Tenemos que tener cuidado con eso de vivir de las apariencias. Porque también en esta época es bien fácil, ¿verdad? En las redes sociales, que bien bonito. A veces, como deseara yo tener la familia. Dejemos de andar deseando eso. Sí, porque solo son apariencias. Y nosotros, de hecho, no somos enviados a vivir de las apariencias o a vivir en apariencias, sino a vivir en integridad con nuestras familias. Amén, amados hermanos. Y yo no digo, cada uno, acaban de pasar las festividades y claro, todos queremos una foto bien bonita, ¿verdad? Los que tenemos hijos chiquitos sabemos lo difícil que eso es. Y si nuestro hijo también ya adolescente y joven, es raro porque habemos gente rara, yo fui medio raro, se nos mete el indio a los jóvenes también. A los jóvenes. Y yo, si es de todas las veces, ¿verdad? Sentado, reíte, mono, reíte. Porque nadie se quiere tomar una foto mal, ¿no es cierto? Pero el hecho de que alguien salga bonito en una foto no dice muchas cosas, ¿sí?
Usted y yo no sabemos la crisis que alguien pueda estar pasando, la crisis familiar. Entonces, no vivamos de las apariencias porque no hay familias perfectas. No lo hay. Dejemos de andarle diciendo a nuestro niño, ponete bien que ahí viene el pastor. Eso es vivir de las apariencias. No digas eso en frente del líder. Eso es vivir de las apariencias. Tenemos que ser hijos de Dios en todo lugar. Amén. Hijos de Dios en todo lugar. Y entonces, hermanos, si me equivoco, bueno, pidamos perdón. Amén. Pidamos perdón. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, de hecho, es capaz de trabajar en nosotros. Individuos que estamos quebrados a veces, en necesidad desesperada de la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, para que podamos ser familias que sean portadoras de la verdad. Es cierto, ser padre, aún ser hijo desde la perspectiva del hijo, es difícil. Es difícil. Ya por sí es difícil normalmente, y venir a los estándares de la iglesia de Cristo, del evangelio de Jesucristo, uno dice, Padre Celestial, ¿y cómo voy a hacer? ¿No es cierto? ¿O no? Solo yo me aflijo. Nos afligimos, pero le tengo una buena noticia. Mira lo que dice en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10 y versículos 26 al 27. 26 y 27 de Marcos 10 dice: entonces ellos se asombraron aún más, está hablando de los discípulos, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor nos damos cuenta que Él es santo. Amén. Amén. Que Él es soberano, el Altísimo, nadie encima de Él. ¿Cuál es no su recomendación, su mandamiento, su orden? ¿Cuál es? Sed santos, porque yo soy santo. El Señor no está jugando ni está diciendo si quieren darle caso a esto. No, está haciendo una declaración de lo que Él es. Entonces los discípulos, al ver esto, y yo creo que a veces como padres, al ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, decimos, ¿y entonces quién? ¿Quién sale librado de esta? Pero mira la respuesta de Jesús en el 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Todas las cosas son posibles para Dios. Y si el Señor nos ha transformado a nosotros, Él también puede transformar a nuestras familias, para que sean permeadas por el evangelio, para que podamos en ellas inculcar los valores cristianos que tanto necesitamos. El Señor lo puede hacer. Hermanos, no es un psicólogo, no es el terapeuta, porque por más que nos metan eso, son métodos de hombres. Por eso Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por eso aquellas madres que están aquí y padres que oran por sus hijos, sígalo haciendo, porque está dejando todo en las manos del Señor. Pero al dejar todo en las manos del Señor, usted está dejando todo en las manos de aquel que realmente puede cambiar. De aquel que realmente puede transformar. Porque Él nos ha transformado a usted y a mí. Por ende puede transformar el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros padres. Él puede. Y aunque hay un caos y un declive en los valores cristianos en la sociedad, esto no debe ser desánimo para nosotros como hijos de Dios. Debemos acordarnos de una cosa. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo al Padre, orando por sus discípulos: te ruego, no le dijo que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y esa es una promesa grandiosa para cada padre que estamos aquí. Eso a mí me llena de paz,
para cada esposo, también para los esposos. Con esto que hemos hablado del divorcio, si nosotros como pareja hemos creído en el Señor, sepamos que aunque si desacuerdos todos tenemos, no diga amén. Todos tenemos, no me lo necesita confirmar, porque es que si me dice que no tiene desacuerdos, está mintiendo. Si dice que no tiene discusiones, está mintiendo. Aunque no le guste, pero es la verdad. Pero si nosotros hemos confiado en el Señor, a pesar de esos desacuerdos, el Señor nos mantendrá unidos. Amén. Unidos. El Señor nos mantendrá unidos. Pero sí también debe servirnos como un llamado de atención. ¿Ya? No podemos cruzarnos los brazos. No podemos ver que el enemigo se está moviendo. De hecho, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Dijo que estuviéramos atentos, alertas, porque nuestro enemigo anda como ¿qué? Como un gatito buscando leche. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros debemos estar alertas como padres, como hijos. No podemos bajar la guardia. No podemos decir, bueno, el Señor ya me dio estas promesas, entonces hay que ver a Él cómo sale. No podemos. No podemos. Sino que tenemos que poner atención para ver en qué pudiéramos estar fallando, si es que estamos fallando, para hacer familias con valores cristianos. Y si no estamos fallando, hacer lo que la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Asegurémonos que nuestros pies estén parados en la roca que es Cristo. No en lo que piensa alguien, no en lo que dice en las noticias, no en lo que dice esta otra persona, que nuestros pies estén cimentados en la roca que es Cristo. Solo así se puede estar firme. Amén. Solo así. Entonces, ¿cómo nos convertimos en familias que sembramos los valores cristianos en nuestros hijos? Y esto también sirve para, no solo para los que tenemos hijos, sino para todos aquellos que tenemos cierta influencia sobre otras personas. Porque hay gente aquí también que puede que no haya tenido hijos, pero se ha relacionado tan bien con un joven o con otra persona que esa persona lo mira como papá a usted. Y yo he visto muchos de esos casos. Y yo creo que usted los conoce también, ¿no es cierto? Entonces, el punto es cómo nosotros podemos ser personas que transmitamos los valores eternos, los valores cristianos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Bien, en primer lugar, tenemos que ser familias intencionales. ¿Sí? Intencionales. ¿Qué significa esto? Que debemos realmente tener la intención de hacer las cosas, de hacer aquello que el Señor nos ha mandado. Aquí no podemos venir y decir, bueno, voy a ser papá o voy a hacer esto y vamos a ver cómo sale el asunto. No, tenemos que prepararnos. ¿Sí? ¿Ya alguna vez, cuántos de ustedes tomaron aquí el examen para la licencia, el MBA? Hermanos, ¿andan sin licencia? Varios, ¿verdad? ¿Y qué dijo usted cuando tenía que tomarse el examen? Bueno, voy a ir a hacérmelo y a ver cómo salgo. ¿Hizo eso? Hay un hermano aquí que me cuenta que en los tiempos que él estaba aquí, ahora habemos bastantes latinos aquí, y eso ha generado que varias de las instituciones hagan traducciones, un montón de cosas, usted lo sabe. Pero ese hermano me dice, cuando yo vine, me dice, como no había todavía la población de latinos que hay, todo en inglés. Y me estaba hablando del examen, de hecho, del MBA, y así lo mastiqué, pero se preparó. ¿No es cierto que nos preparamos? De igual manera, si nosotros queremos que nuestra familia reciba valores cristianos, tenemos que ser intencionales, padres. Tenemos que prepararnos. Amén. No podemos venir y hacerlo, como decimos en El Salvador, a la zumba marumba, a lo que caiga, ¿verdad? Sino que tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque la crianza intencional es relacional. Y eso es lo que estábamos hablando. La crianza intencional de nuestros hijos o de los que están alrededor nuestro es relacional. Eso significa que no podemos basar la crianza simplemente en afirmaciones verbales,
sino que tiene que haber una relación. El ser intencional debe ser para modelarle valores cristianos a nuestra familia. Esto debe ser prioridad y no ser visto como como solo para salir del compromiso. Y es lo que hablábamos. No podemos vivir de las apariencias. No podemos venir a aparentar una cosa aquí y ser otra cosa en nuestro hogar. Tenemos que modelar. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Los niños se fijan, la gente se fija. ¿Sí? Se fija cuál es nuestra conducta. Proverbios 27 dice que el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque siguen el ejemplo de su padre. Le voy a leer una cita de un predicador bien antiguo que se llama Juan Bunyan. Dice: no podemos ser un santo fuera de casa y un diablo en ella. Los que están en casa son los que nos conocen. Y padres, no podemos venir aquí a la iglesia o ir a otro lugar y ser bien amables con todos, ¿vea? Y hasta jugamos con otros niños. Y cuando llegamos a la casa, levantando la voz, y cuando nuestro hijo nos dice: papi, juguemos, perdónate que ahorita no estoy cansado. Entonces no estamos modelando. Amén. No estamos modelando. Por eso, de hecho, se creó alguien, no sé qué predicador o quién, se creó aquello de que ya decía, viene uno entrando a la iglesia, le salen las alas. Y la aureola también. Y comienza a flotar entrando a la iglesia, ¿verdad? Al templo. Y suena el coro de ángeles también. Pero al salir ya vamos caminando, pum, desaparece todo, comienzan a salir los cachos y la cola también, porque así describen al diablo. No es que así sea, ¿verdad? Pero entonces, y es bien risible. Pero amados hermanos, debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Ya? Y también no nos vamos a agarrar de ahí. Yo así soy, hermano. No, dice: y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que nuestros hijos deben ver. Amén. Que a pesar de que cometemos errores, que nuestra familia no es perfecta, debemos ser intencionales para modelarles. Y si nos equivocamos, decir: no, perdón, hijo, perdón. Un día Josías me dijo, estábamos en la casa y me dice: en la iglesia no se grita. No, ni en la casa tampoco, le digo. Porque no podemos crear esa dualidad. Entonces estamos en problemas, amados hermanos. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a comportarse de una manera aquí y de otra en la casa, estamos en serios problemas. Amén. Entonces debemos ser acorde a la esperanza que está en nosotros. ¿Me escuchó? ¿Y cuál es la esperanza que está en usted? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Debemos vivir acorde a esa esperanza. Ahora, también debe ser relacional, porque si solo enseñamos Biblia así de manera religiosa, sin una base relacional, tampoco vamos a lograr nada. Amados hermanos, cualquiera, si usted tiene una mente dotada en ese sentido, porque si no lo tiene no quiere decir que no sea inteligente, simplemente tiene dones en otra área. Pero hay gente que tiene esa habilidad de memorizar, ¿sí? Esa habilidad de memorización, casi que memoria fotográfica. Y hermanos, cualquiera puede disparar versículos de memoria, cualquiera. De hecho, hay inconversos que se saben en la Biblia de pasta a pasta mejor que muchos de nosotros. ¿Ya? Y yo puedo decirle: Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero eso, si la palabra no se hace vida en mí, entonces no pasará a mi hijo, no pasará a los que están cerca de mí. Amén. La palabra se tiene que hacer vida. Santiago 1:22 dice: pero no sed oidores solamente de la palabra, sino hacedores. Porque el que es únicamente oidor de la palabra se engaña a sí mismo. Amén.
Y esto es para todos. Nuestros hijos deben creernos a nosotros primero. Pero a veces nuestros hijos dicen, mi papá dice tal cosa, pero sale con otra. Niño, no seas malcriado. Eso no es malcriadeza realmente. Esa es la verdad. Amén. Es que, ¿me explico, padres? Es la verdad. Mire, hace poco hablando con y esto es para todos nosotros, hablando con un grupo de jóvenes en un discipulado, les dije, miren, mis amados jóvenes, les dije así, en su trabajo, en su escuela, no digan que son cristianos. No digan. Y no porque ellos sean malos cristianos, lo aclaro. Ya uno, nombres como esos Cantinflas. No, por lo siguiente, yo les dije, no digan que son cristianos, vivan como cristianos. Porque hoy en día, hoy más que nunca quizás, anda un montón de gente, y no voy a pedir disculpas por decir esto, un montón de gente que dice que es cristiana, que se comporta peor que un incrédulo. Y la gente que está afuera, y Pedro lo dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así lo dice Pedro en su segunda carta. Y usted y yo, amados hermanos, empezando en la casa, hacia la calle, el trabajo, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Para qué? Para poder predicarle el evangelio. Pero a veces la gente no nos quiere oír. ¿Por qué cree usted que no nos quiere oír? Porque es claro, por el mal testimonio. Porque hemos sido repugnantes. Pero tenemos que aceptarlo. No lo digo, créame, no le estoy diciendo por usted, lo digo por mí. Yo me he preguntado cuántas veces yo le he pedido perdón al Señor, varias veces, que mi actitud ha sido de mal testimonio delante de una persona que no conoce a Cristo, y le digo, Padre, perdóname y corrige este error, porque solo Él lo puede corregir. Amén. Entonces, delante de nuestros hijos es exactamente lo mismo. No podemos hacer lo que hacen todavía lastimosamente muchos padres fuera del evangelio, que mandan a sus hijos a comprar una cerveza y un cigarro y le dicen, no vayas a hacer lo mismo, ¿oíste? ¿Y cómo termina el muchacho? No, ¿por qué? ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? No es lo que decimos, es nuestro ejemplo de vida. Y que las palabras que salen de nosotros, si son la escritura, que sean vida en nosotros. Amén. Ahora, debemos para esto buscar maneras en las cuales podamos conectarnos como familia. Amados hermanos, esto no es ciencia ni es métodos. Jesús utilizó este método, el método relacional. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? Alrededor, se cree, de 3 años y medio. Casi que 24/7, porque en el tiempo antiguo, cuando usted era discípulo de un maestro, se iba a dormir hasta la casa del maestro. Porque el discípulo aprendía toda la conducta de su maestro. Entonces nosotros debemos de conectarnos. Debemos mantener en primer lugar un balance saludable entre iglesia, trabajo y diferentes ocupaciones. ¿No es cierto? ¿Quién me dice de memoria Eclesiastés 3:1? Sin premio porque no hay. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Nosotros no podemos vivir trabajando todo el tiempo. Nuestros hijos lo que necesitan no es solo dinero. Necesitan nuestro tiempo. Y la Biblia dice que para todo hay tiempo. ¿Y cuántos creemos aquí que la Biblia es verdad? Y entonces, ¿por qué cada vez nos queremos quedar trabajando más de lo que es necesario? Porque no solo le ha pasado a usted, a mí también me ha pasado. Y sucede. Y uno dice, pero es que sí, ahí es donde entra la confianza en el Señor y que si realmente nosotros creemos en quien hemos creído. Amén. Entonces, mantengamos un balance saludable, hagamos tiempo para jugar con nuestros hijos, hagamos una conexión con cada uno de ellos de forma individual, porque los que aquí tienen más de un hijo saben que cada hijo es completamente diferente, aunque los 3 sean varones, bueno, estoy hablando de mí, todos sean señoritas, son diferentes. Y tenemos que aprender las necesidades de cada uno.
Si no, entonces cometeríamos el error de Isaac y de Rebeca, el favoritismo, y eso no puede ser. ¿Ya se imagina usted el pleito que tuviéramos aquí si el Padre bueno tuviera favoritos entre nosotros? Pero ¿qué dice el Señor? Porque en esta nueva vida ya no hay esclavos ni libres, judíos o gentiles. Todos nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? El Señor ha venido a suplir nuestra necesidad de salvación de manera personal. Eso significa que Dios no aplica el mismo método que aplica en mi hermano Jorge, no lo aplica en mí, ni el mío lo va a aplicar en usted. Claro, el método, el sacrificio central de Cristo Jesús, pero la manera en que Él nos llega ha sido diferente. Amén. Entonces, debemos buscar esa conexión. Debemos divertirnos en familia. ¿Sí? Pegarle a la pelota no es pecado. De verdad. Amados hermanos, ¿quién creó a los niños? Dios. ¿Y usted alguna vez ha visto a un niño bien quietecito, sentado, tomando nota? ¿Ah? ¿Cómo andan los niños? Casi no tienen energía, ¿verdad? Saltando, brincando. Y si Él creó todas esas cuestiones en ellos, es porque divirtámonos con nuestros hijos. Tengamos tiempos de dispersión con ellos. No solo queramos leer la Biblia, mono. Sí, es que nos pasa, ¿no es cierto? Si el niño ha pasado encerrado todo el día y usted todavía lo quiere. No, hermano, y jugando, y ya me voy a adelantar quizás un poco, y jugando le puedo enseñar del evangelio. Claro, claro que sí. Divirtámonos con nuestra familia, busquemos el tiempo. Miren, siempre me gana el tiempo, pero vamos a salir, hermano, vamos a salir. Una de las cosas muy importantes en la ley del Señor, ¿saben cuál es? El día de reposo. Alguien realmente lo podían hasta llevar casi que a la muerte por desobedecer el día de reposo. Habían instrucciones claras que ese día no se tenía que trabajar. Cuando el maná estuvo cayendo del cielo, había un solo día, el viernes, que podían recoger para el otro, porque el sábado no caía y no podían. Es más, el que había quedado en el piso, que ya no se recogió, tenían prohibido recogerlo el sábado. Y si alguien cruzaba ese mandamiento, lo más probable es que caía muerto. Pero ¿a qué es lo que quiero ir con esto? Esta cultura en la que vivimos nos hace pensar que entre menos descansamos, más exitosos somos. Esta cultura en la que vivimos nos hace pensar que entre más, mire. Ah, no, somos lo máximo. Pues es un error, y es un error de los más grandes. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, no podemos vivir acorde al mundo. Amén, hermanos. Muchas de las cosas quizás a veces decimos, pero hermano, no me alcanza. Evaluemos, y para eso somos una familia. Para eso tenemos que trabajar en un presupuesto. Y si hay cosas que decimos, no, son necesidad. No, lo que pasa es que los queremos y es un lujo. Porque no me estoy refiriendo al pago de la renta, de la comida. No, pero hay otras cosas que buscamos que no son el centro. Si el Señor ha sido fiel y en sus promesas nos ha dicho, yo tengo necesidad de las aves, de lo que comen. Yo tengo cuidado, de lo que visten las plantas. ¿Cómo no voy a tener cuidado de ustedes? Si el Señor nos ha dado un trabajo, sí, que bueno, si hay que trabajar también. La Biblia dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Pero todo tiene su lugar. Amén. Todo tiene su lugar. Y todos, hermanos, hemos fallado. Yo he fallado. Si usted no ha fallado, bueno, qué bueno en esa área. Pero pidámosle a Dios. ¿Por qué?
Porque haciendo esto también vamos a abrir tiempo para dos disciplinas que son esenciales en nuestra vida y que, hermanos, esas debemos de pelearlas a toda costa, que es la lectura de la Biblia y de la oración. Y usted no me va a dejar mentir, pero en este tipo de cultura esas dos disciplinas sufren. ¿No es cierto, amados hermanos? Una hermana testificó aquí hace bastante tiempo en una vigilia que había estado dejando de leer la Biblia y que hasta el Señor le había dicho, le había hecho sentir al esposo. Y miren qué bueno tener cónyuges así. ¿O no? Que le digan a uno, mira, yo no he visto que has estado leyendo la Biblia, lee la Biblia. Sí, porque es para nuestro beneficio. No te he visto orar ya, es para nuestro beneficio. Esas dos disciplinas son las que mantienen esta relación. Amén. Porque si no las hacemos nosotros, ¿y qué se las vamos a pasar a nuestros hijos? No se puede. Y debemos buscar tiempo para leer la palabra de Dios en familia, para orar en familia. Y debemos también pedirle a Dios sabiduría con esto, hermano. Usted no puede venir y sentarse y de un sentón leerle el Salmo 119 a su hijo. ¿Me explico, hermanos? Y a su hijo de 5 años. Escuchad el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo y grande de la Biblia. Tiene que ir acorde, y cada padre aquí está en diferentes etapas, acorde. ¿Sabe que para un niño un versículo bien enseñado es más que suficiente? Uno. Orar en familia. Mire, oremos, aprendamos a orar. Yo le invito a que ore en el carro, sí, en lugares no convencionales, porque que sus hijos nos escuchen orar. Si ven el carro y le dicen que le salió el trabajo que usted necesitaba y sus hijos van atrás, Padre, yo te alabo y te exalto porque tú eres bueno y misericordioso. Eso es orar en todo tiempo. Amén. Cuando sale de vacaciones y ha tenido un buen tiempo con sus hijos, cuando van y cuando regresen, Padre, gracias por este tiempo. El niño va a entender que Dios es real y que no vive aquí en el templo. ¿Ya? Y que no vive aquí en el templo. Ahora, la crianza intencional, esto es constante. No es que lo vamos a hacer, no es que vamos a salir como aquel que se congregaba y decía, le voy a hacer una semanita bien al Señor y después me voy a ausentar. Esto es constante. No podemos hacerlo simplemente por un par de días y después venir y quedar en cero. Es constante. La crianza intencional es constante, es persistente. Debemos hacer a un lado, como decíamos, las ocupaciones de la vida que nos distraen, que ahogan la palabra en nosotros. Porque si alguien le preguntara a nuestros hijos, ¿te dedica tiempo papá y mamá? ¿Qué nos responderían? Hágase esa pregunta usted, vea. ¿Qué nos responderían? ¿Qué nos responderían? Este año que pasó, les comentaba a los hermanos en las 8, que una de las cuestiones que fue bien preocupante, de hecho, mi primogénito, este es su primer año de escuela, y una de las cosas, uno se aflige. Si yo en el 2019, que a mí me gustan dar las noticias en el teléfono y me caen, todo lo que yo miraba era tiroteo en tal escuela, tiroteo en esta otra, tiroteo. Si el 2019, yo creo que el gobierno perdió la cuenta de cuántos tiroteos hubieron en las escuelas. Sí, yo no sé si usted se dio cuenta, pero eso es alarmante. Shooting. Y en las fotos, digamos, qué bueno que fuera gente vieja y uno dice, adolescentes. Ahora, toda la gente, fíjese bien en las noticias, póngale atención a las noticias. Cuando toda la gente viene y está en la crisis, dice, ¿a dónde estaba la policía? ¿Por qué no llegaron los cuerpos de socorro? ¿No es cierto? Pero nadie se hace la pregunta más importante. ¿A dónde están los papás de este niño? ¿Verdad que la sociedad no se quiere preguntar eso? Pero ¿y a dónde están los padres de ese niño? ¿Dónde? Si resulta que al niño le va a caer todo el peso de la ley, pero los padres tenemos mucho que ver.
Un estudioso dijo, la mayoría de los males, y oiga qué triste esto, la mayoría de los males de la sociedad son gestados en la familia. Y eso no lo dice la Biblia, es un dato, es un dato de un estadista. Entonces, ¿dónde? Cuando estemos en familia, aprendamos a callar los distractores. Aprendamos a tener tiempos. Miren, yo me imagino que antes ha de haber sido bonito cuando no existía la tele, no existía solo la radio tal vez, y no existía los teléfonos, las tabletas y todo. Qué bonito es tener un tiempo en familia sin todas esas cosas. ¿Sí? Y realmente conversar y hablar con nuestros hijos. Porque yo sé, amados padres, que la tentación es pues cuando el niño está molestando, mamá, y cállate, más, ¿verdad? Deja de molestar. Y allá está el niño. Yo creo que en muchos hasta se arquea esta parte de aquí de la espalda. Ya cuando van creciendo así. De verdad, de tanto estar viendo para abajo. Y padres, esto es cierto que no nacimos, muchos no nacimos, porque yo no nací. Cuando yo nací, no, las computadoras apenas comenzaban, el internet el boom fue en los 90, pero aunque nosotros no hayamos nacido cuando estas cosas explotaron, a varios de nosotros nos han cautivado, ¿no es cierto? Ponga ahí el screen time y que le diga cuánto tiempo pasa en el Facebook, el mismo teléfono se lo dice hoy. Entonces, callemos los distractores. ¿Qué es malo? No es malo, pero tenemos que utilizarlo con sabiduría. Amén, con sabiduría. Entonces, callemos esos distractores. ¿Por qué? Para aprovechar que cada momento sea una oportunidad para enseñarle el evangelio a nuestros hijos, para modelarles el evangelio a nuestros hijos. Esto, amados hermanos, es lo que se conoce como discipulado. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. A los primeros que tenemos que hacer discípulos son a nuestros hijos. Esa es la labor nuestra como padres. ¿Cuántos padres cristianos habemos aquí? Amén. Esa es nuestra labor. ¿Para qué? Para que en esa manera de enseñarles, de modelarles, lo guiemos a que quieran aceptar el regalo de salvación. ¿Me escuchó? Lo guiemos a que quieran aceptar el regalo de salvación. Porque los hijos que nacen en un hogar con valores cristianos no son cristianos. ¿Me escuchó? No son cristianos. El que papá y mamá, hijos que están acá, si papá y mamá le sirven a Dios de todo tu corazón, pero tú no has nacido de nuevo, y esto ha dado problema en muchos lugares. Yo creo que aquí como congregación, gracias a Dios no, pero en muchos lugares, y si alguien tiene dudas, el hijo que nace en el hogar cristiano no es cristiano, es un niño que necesitará en cierto punto de su vida recibir el regalo de la salvación. Amén, el regalo de la salvación. Yo nací en un hogar a donde mis padres, gracias a Dios, mi mamá ya había recibido a Cristo, mi padre también, pero eso no me hizo cristiano nunca. Yo hice un montón de travesuras, tomé un montón de malas decisiones como joven. A veces miramos a la gente y pensamos, no es tan mal, pecado es pecado. Lo que pasa es que nosotros tendemos a escandalizar cierto tipo de pecado, el Señor no. Él pasa la regla hasta que llegó el momento en mi vida a donde fui confrontado con la palabra de Dios y dije, yo necesito el perdón. Yo necesito la gracia de Cristo en mi vida. Y nosotros debemos de llevar a nuestros hijos, guiarlos, no manipularlos también. ¿Me escuchó? Repita esta oración. No. A usted y yo, ¿a quién aquí lo convirtió su líder o su supervisor? ¿Quién nos convirtió? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cómo vamos a manipular nosotros eso? No podemos. Tenemos que nada más ser facilitadores, pero no meter nuestras manos. Tenemos que dejar que Dios lleve a nuestro hijo
a esa verdad. Porque nuestros hijos son pecadores, aunque no nos guste escuchar esa palabra, pero lo son. Porque por un hombre, dice la Biblia, entró la muerte y el pecado pasó a todos los hombres. Pero también dice, y por uno solo también vino la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, en familia debemos ser constantes y en esto debemos pedirle a Dios determinación. Debemos ser constantes al congregarnos. Hermanos, congreguémonos. ¿Sí? Muchos andan ideas ahí de que la iglesia ya pasó de moda, de que iglesia por esto te dejé y un montón de cosas que son gestadas por el enemigo. Pero esta congregación que nosotros tenemos aquí, dice la Escritura, es la congregación de los santos. Nuestros hijos aprenden a relacionarse con otros creyentes. La congregación es importante, congregarnos, venir, ir a nuestro grupo celular también. Congregarnos, dice, el culto de hecho no puede ser negociable. Nosotros no podemos acostumbrar a nuestros hijos a decir, me voy a ir al culto y como está mucho molesta lo voy a dejar aquí. Es el peor de los errores que podemos cometer. Amén. El culto no puede negociarse de esa manera. Está bien allá una vez algo que realmente lo amerita, pero que realmente lo amerita. De ahí para allá volvemos al versículo que dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Si cuando estaba joven, si yo decía a mi papá que porque no había hecho una tarea, no iba a la iglesia, me decía, no, vámonos a la iglesia. Pero ¿y por qué? Porque no hizo su tarea a tiempo. Vamos. Si no le estamos enseñando a nuestro hijo que él puede reemplazar las cosas del Señor con cualquier otra cosa que parezca importante. ¿No es cierto? Debemos hacer fuerza en eso. Y que ellos se sientan también parte del servicio. Miren, anfitriones, líderes, supervisores que están acá, si tenemos hijos, si tenemos gente que estamos influenciando, hagámoslo parte del servicio. El líder no deje a su hijo allá, llévelo a la célula. El coordinador también. ¿Por qué? Porque en esa dinámica el Señor también va moldeando la vida de nuestros hijos. Amén. Entonces debemos hacerlo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La crianza también intencional es instructiva y estoy por terminar. Debemos enseñar a nuestros hijos cuestiones básicas como decir gracias, saludar, pedir por favor las cosas. Y dejemos de decir, este niño que no saluda, ese niño es un reflejo nuestro. Cuando decimos este niño no saluda, estoy diciendo yo tampoco saludo, por eso mi hijo es así. Enseñémoslos a decir, mire, aquí están los servidores bien sonrientes, bien vestidos en la mañana, sonriéndole a cada uno, dándole la bienvenida a la casa del Señor. Y a veces nosotros, si a veces los servidores nos tienen que agarrar la mano para decirnos Dios le bendiga. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos estas cosas que solo se pueden enseñar en el seno familiar al mismo tiempo que las hacemos. Amén. Debemos, esta crianza intencional que es instructiva, también debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser serviciales y responsables. Serviciales y responsables. No serviciales, se vio raro, serviciales y también responsables, ¿ya? Porque si no se podía escuchar serviciales y responsables, pero no. Las cosas que le ocurren a uno, ¿verdad? Pero hay que aclarar porque hoy todo el mundo tuerce. Entonces, ¿por qué? Serviciales. Si no hacemos esto, la falta de esto es lo que ha creado ninis, amados hermanos, en la sociedad. Jóvenes que usted les pregunta, ¿y qué sabes hacer, hijo? ¿Y sabes hacer esto? ¿Y sabes hacer esto otro? Ninis. Yo pensé que fíjense que yo pensé también que era algo chistoso, pero no es cierto, es un término que utilizan en Latinoamérica. Nini, ni puede hacer esto ni lo otro. Sí, ninis. Hermanos, es que desde pequeños enseñémosle a nuestros hijos a recoger la basura en la casa.
a recoger el reguero de juguetes que dejan. Porque hay veces aquí adentro y abajo es un reguero de papelitos de dulce. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. ¿Por qué? Porque esto los va a ir preparando a la próxima etapa de su vida. ¿Acaso nosotros queremos que nuestros hijos sean niños todo el tiempo y que tengan que depender de nosotros todo el tiempo? Tienen que llegar un momento en que dijo el Señor, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero ¿y si solo tenemos niños que nunca hacen nada, Debemos enseñarle a nuestros hijos de tal manera que estén preparados para su próxima etapa de desarrollo. Dependiendo de donde usted esté, enseñarle a amarrar las cintas si su niño está chiquito, o enseñarle a que tiene que tener dedicación para que alcance sus metas universitarias, si es que su hijo ya está. Ay, mi papá tenía una manera tan especial de mantenerme en el foco. De verdad, tan especial. Recuerdo que era tan especial que una vez llegué con una mala nota y él, tan especial y tan amoroso, ¿saben qué me dijo? Esto es una vergüenza, me dijo. Ay, dije yo, quería palabras de ánimo, pero ¿saben qué? Esa palabra que me dio, aunque era fuerte y todo, me hizo rectificar, reflexionar. No crea usted que sus hijos solo necesitan que, sí, papito, usted pues no, van a necesitar también que usted le diga, eso no se hace. Amén. Eso no se hace. Lo vamos a necesitar. ¿Cómo visualizamos a nuestros hijos para el futuro? ¿Cómo los vemos? Porque este mundo nos enseña a que nuestro hijo tiene que ser exitoso, tiene que graduarse de las mejores universidades, y eso no está malo, pero eso no lo es todo. Muchos decimos, no, yo quiero que mi hijo gane bastante dinero, sea un buen negociante, etcétera. Qué bueno, pero eso no debiera ser lo primordial. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Cómo visualiza usted a sus hijos espiritualmente hablando? ¿Cómo los quiere ver? Porque yo quiero que mis 3 hijos, yo le digo, la honra más grande, Señor, que yo tendré en mi vida, no es que salgan de la universidad, es que mis hijos te sirvan. Que nuestros hijos le sirvan al único al que vale la pena servirle. Ahora, claro, no los voy a dejar. Que no quiero estudiar, no, como no, usted tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Porque Dios quiere utilizar sus dones, sus talentos, lo que usted va a estudiar para el engrandecimiento de su reino. Eso es lo que, y hermanos, si todo lo que usted hace, ¿cuántos carpinteros hay aquí? No hay. ¿Soldadores? ¿Pintores? Es que hay tanta gama aquí locutores, ya había uno. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, por eso dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Amén. Todo lo que hacemos, usted bendice a otros cuando trabaja. Claro que lo hace. Y por eso debemos transmitirlo a nuestros hijos. Amén. Así que si queremos que nuestros hijos aprendan valores y valoren esos valores cristianos, debemos ser familias intencionales. Familias que busquen intencionalmente enseñar todos los días. Porque para enseñar no se necesita una pizarra, hermanos. Se necesita vivir y ser un ejemplo. Nunca es demasiado temprano o tarde para comenzar. No importa en qué etapa de la vida como padre está usted o a quienes Dios ha puesto a instruir, no importa. Hablamos que todos venimos de contextos diferentes. Hemos tenido que pasar por situaciones duras, pero debemos acordarnos que nuestro Dios es el Dios que puede hacer todas las cosas. Y sabe, a mí me alegra ver, yo he visto aquí familias y también en El Salvador que han sido restauradas, que hijos que se habían alejado del Señor han regresado, hijos que no querían nada con el Señor han venido. ¿Por qué?
porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.